saludo a Ingrid Betancourt, jefe del colectivo Oxígeno, que ha sufrido una fractura en su columna vertebral, que es su lista al Senado, en su cabeza, que era doña Sofía Gaviria. Otra víctima, que es un poco la filosofía de Oxígeno y de doña Ingrid, el recuerdo permanente y la defensa de los derechos, de los compromisos, de las deudas con las víctimas de nuestro conflicto. Doña Ingrid, buenos días. Julio, mil gracias por este espacio, mil gracias por permitirnos conversar con ustedes. Un saludo muy especial a toda la mesa y obviamente un abrazo fuerte a la audiencia de ustedes. Doña Ingrid, cuando arrancó esto la semana pasada, Sofía Gaviria nos dijo, mire, es que a mí me lo advirtieron y la historia se repite. Allá el ambiente de diálogo es imposible. Llamen a Humberto de la Calle, llamen al señor Cavallo, llamen a Alejandro Gaviria, llamen al senador Robledo, llamen a Beatriz Uribe, llamen a Sara Morales. Ellos les pueden dar razón que allá el tema del diálogo es muy difícil, y cuando llevamos allá nos dicen lo contrario, es que el diálogo con Sofía Gaviria es imposible. Fue irreconciliable la manera de mantener comunicaciones entre ustedes dos, doña Ingrid. Julio, yo creo que había un problema de fondo y de forma. Es muy importante cuando se está en un trabajo político guardar las formas, el respeto por la gente. Hay un punto que es importante para nosotros en el partido, que es la ética discursiva, es decir, realmente entablar nuestras discusiones sobre la verdad, con argumentos, con propósitos, con objetivos. El problema con Sofía se fue creciendo porque nos dimos cuenta que no podíamos debatir con ella. Es una persona que insulta, es una persona que alza el tono, que no deja hablar. Entonces, cosas que tratamos de manejar internamente se volvieron poco a poco problemas ya difíciles de manejar. Y lo último fue cuando ella ya va a los medios en un ánimo, digamos, de amenaza y de chantaje, diciendo, bueno, pues si ustedes no hacen lo que yo digo, entonces esto va a coger otra dimensión y vamos a hacerle daño al partido. Yo quiero decirle, Julio, que la verdad nosotros casi que estamos aliviados de que Sofía haya salido, porque veíamos con mucha preocupación si esto era el inicio, cómo iba a ser cuando estuviéramos en el Congreso debatiendo de fondo proyectos que nos importan a nosotros, y obviamente incapaz de tener una conversación, de hacer unas mayorías, de crear unos consensos. Entonces, esto lo pensamos mucho. La lista nuestra es una lista muy hermosa, y la verdad la salida de Sofía pues no nos afecta como lista, al contrario, yo creo que nos ha fortalecido. Yo estoy muy orgullosa, por ejemplo, de que el cabeza de lista hoy sea el zar anticorrupción, la persona que se inventó la séptima papeleta, que logró que una constituyente se pusiera en marcha para frenar todas las pretensiones de Pablo Escobar en ese momento. Usted sabe que fue cuando, después de la muerte de Luis Carlos Galán, estábamos también sitiados como hoy por el narcotráfico, y pensar que él va a llegar al Congreso y que nos va también a ayudar a frenar esta otra constituyente, que ya estamos en cuenta regresiva, que es la del petrismo, y que en realidad es la del narcocomunismo, es decir, todo un andamiaje, todo un proyecto para acabar con nuestras instituciones. Entonces, bueno, yo creo que a final de cuentas Dios hace las cosas bien. Sí, doctora Ingrid, ¿qué le responde a Sofía Gaviria, quien la señaló a usted de ser autoritaria, egoísta y de manejar el partido Oxígeno como un guante para su manipulación? Fueron sus palabras. Pues fíjate que es parte de lo que nosotros estamos diciendo, es decir, cuáles son los argumentos, por qué entrar a insultar, por qué entrar a controvertir sobre la personalidad y no sobre los objetivos. Ustedes saben, pues yo llevo 30 años dando muchas peleas en Colombia, es decir, me he enfrentado primero a los carteles, el cartel de Cali en particular, cuando financiaron a Samper, me he enfrentado a las FARC. Antes de mi secuestro les pedí que no secuestraran,
Eso fue un momento muy difícil para mí porque ellos estaban en este proceso de paz con Pastrana. Me secuestran a los 10 días, son 6 años y medio estar encadenada a un árbol, con mucha víctima de mucha humillación, de mucho sadismo, pero siempre con digamos una voluntad de no ceder, de no deponer los principios. Y después, a la salida de este secuestro, pues también muchas batallas. Batallas que siempre han sido para mí batallas sobre principios y sobre valores. Obviamente, pues uno no se crea amigos, o se crea, digamos, mucho más fácilmente enemigos cuando uno no cede, cuando uno está defendiendo cosas que para uno son importantes, porque yo creo que parte también de hacer una política diferente es la de no acomodarse cuando uno considera que lo que está en juego son cosas demasiado importantes. Entonces, digamos que la política colombiana es también, desafortunadamente, la de las personas que se venden, que se compran, que se alinean, que se contradicen, que no tienen coherencia. Y nosotros en el Partido Oxígeno estamos todos unificados para mantener, digamos, una postura que nos permita salir del atolladero donde estamos metidos. Y yo les digo que para mí es esto que estamos viviendo hoy, que es la confrontación con un narcocomunismo como el que está en Venezuela, como el que tienen en Nicaragua, como el que tienen en Cuba. En realidad es una batalla desde hace 30 años, porque esto lo vimos desde cuando Pablo Escobar trató de llegar, primero llegó al Congreso y después quería ser presidente. Y aquí hay, digamos, un proyecto mafioso, que es el de unirse con partidos políticos, hoy de izquierda, para tomarse el poder y quedarse en el poder y hacer de Colombia un país como Venezuela, es decir, manejado por los carteles. Esa es la batalla que estamos dando. Sí, bueno, pero hay que decir también que el proceso democrático en Colombia va avanzando sin contratiempos, con fechas para elecciones y con elecciones financiadas. Doctora Ingrid, usted dice, o ustedes dicen en el partido, en la carta esta de 5 páginas que le envían a la señora Gaviria, que ustedes han tenido la información de que ella contactó a algunos militantes y candidatos del partido y les dijo que si no hacían lo que ella quería, ella les retiraba apoyos que incluso podían ser apoyos económicos, logísticos y asesorías de orden jurídico. Sí, correcto. Eso quiere decir que la señora estaba, ¿cuál será la palabra? Presionando por no utilizar otra para que hicieran lo que ella decía, o no les daba la plata que les había prometido. Sí, a ver, déjame antes de contestar tu pregunta hacer una anotación. Los regímenes autoritarios no llegan con fusiles, llegan con aplausos. Lo que hemos visto es que se utiliza la democracia como la nuestra, es decir, con elecciones, para desvirtuar finalmente, tomarse el poder, desvirtuar nuestras instituciones y montarnos una dictadura. Entonces, por eso hay esta alerta, porque sabemos cómo funcionan. En el caso de la pregunta puntual sobre Sofía, sí, efectivamente, hemos tenido personas que vinieron, digamos, cercanas a Sofía, que se quedaron en la lista, que no quieren renunciar y que fueron objetos de mucha presión. Yo creo que esto es algo que se tiene que saber, porque una cosa es uno pedir solidaridad con la situación que uno está viviendo, otra cosa es afectar a los demás, no solamente en sus propósitos personales, sino también en sus causas. Es que estamos hablando de una víctima muy importante para nosotros en el partido, que ha sido acosada con llamadas constantes a decirle que es una traicionera, que ella, es decir, que no puede, si no renuncia, la van a castigar, y el castigo puede ser de múltiples maneras. El que a ella más le importaba era no tener el apoyo de los abogados para poder seguir, digamos, con los procesos que ella lleva ante la JEP. Obviamente, pues, esto a nosotros nos parece muy grave, porque una cosa es, digamos, las diferencias que se puedan tener y todo lo que el país ha visto. Otra cosa es que se entre realmente a afectar el libre albedrío, y más allá de eso, digamos, la seguridad jurídica de una persona que es eminentemente una víctima. Entonces ahí uno se pregunta, ¿qué son las víctimas?
¿Las víctimas les vamos a dar la posibilidad de que hablen, de que se defiendan, de que lleguen al Congreso, o son simplemente un instrumento para protagonismos personales? Y yo ahí llamo la atención, porque esto me ha parecido a mí terriblemente grave. Pues es gravísima la denuncia que usted está haciendo, y es que Sofía Gaviria estaría utilizando las víctimas como propósito electoral. Ella es Ingrid Betancourt. Estaremos atentos a la conformación de la nueva lista. Muchos éxitos y gracias por atendernos.